Por la gracia de Dios y por su Dios, 1 de febrero, bueno, comenzando este mes, ¿verdad? Y bueno, también un año nuevo, poder estar en el Señor y en las cosas del Señor. Y también el Señor la paciencia que ha tenido con nosotros enseñándonos su palabra. Siempre nos está enseñando para que nosotros podamos crecer y madurar y poder también enseñar la palabra a otros, porque esa es la idea. Todos estos años que estamos en la palabra no es para adquirir conocimiento, sino para enseñar a otros, que es lo que Dios nos mandó. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: vaya, todo lo que yo les enseñé ahora, enséñalo al mundo, salgan de acá, vayan, ¿verdad? Y los discípulos hicieron caso, salieron por todo el mundo que predicando el Evangelio. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Lo mismo, donde estén, prediquen el Evangelio. Y somos embajadores, ¿verdad? Cada embajador en nuestro mundo representa a su país. Nosotros representamos nuestro país, el cielo. Somos los representantes del cielo, representantes de Dios, aquí en la tierra. El reino de Dios ha comenzado. ¿Cómo que ha comenzado? Somos nosotros, ¿se entiende? Tenemos que vivir como estamos viviendo en el reino. Sí, somos pecadores, sí, somos débiles, por eso tenemos que humillarnos, tenemos que orar, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo y estamos en este mundo y continuamente fallamos a nuestro Dios. Pero la responsabilidad, no podemos librarnos de la responsabilidad porque fallamos. Tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Qué? Predicando el Evangelio y enseñando qué es el Evangelio. Y bueno, el Pablo estaba mostrando, ¿verdad? Mostrando el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Y vamos a tener una lectura, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Bueno, el domingo pasado estuvimos mirando del versículo 1 al 2 y ahora, si Dios quiere, podemos dar el versículo 3 al 4. Es muy profundo, ¿verdad?, todo este tema, porque es el núcleo del Evangelio. Es el núcleo del Evangelio, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar es el contenido del Evangelio. Ese es el tema. El contenido del Evangelio. Como dije, el domingo pasado estuvo mirando la resurrección. Vimos cómo el Pablo le está en el capítulo 15, le está hablando a una iglesia, a hermanos. Ahora le cambia el tema del versículo 14 al capítulo 15, cambia el tema y habla de la resurrección. La iglesia tenía problemas con el tema de la resurrección. Entonces por eso Pablo habla de la resurrección. ¿Pero qué comienza hablando Pablo? Lo que ellos creyeron y aceptaron. El mensaje que llevó Pablo, ¿verdad? Él llevó el Evangelio y ellos lo aceptaron. Que Cristo había resucitado, que Cristo había muerto en la cruz, había sido sepultado y resucitó al tercer día. Y ellos lo creyeron. Pero ellos estaban teniendo problemas con la resurrección. Por eso Pablo comienza a hablarle del comienzo, para que ellos entendieran lo que ellos creyeron. Y ahora van a estar dudando o van a estar diciendo, bueno, sabemos que el enemigo siempre nos va a querer hacer dudar. Dudar de la palabra, dudar del poder de Dios, ¿verdad? Y es lo que se dedica a Satanás, a hacernos dudar de la palabra. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, aferrarnos al Evangelio, que es poder de Dios, para salvación, pero también para edificación. Por algo Cristo nos dice a la iglesia que tomemos la cena del Señor. ¿Y tomar la cena del Señor qué es? Recordar que el Evangelio, ¿verdad? No nos podemos olvidar del Evangelio. La vida cristiana es centrada en el Evangelio, no puede salir del Evangelio. Entonces, hermanos, muchas veces el enemigo, nosotros mismos, la carne, nos hace salir del Evangelio por las cosas que queremos, las cosas que necesitamos, y nos vamos dejando de lado las cosas espirituales y vamos trayendo las cosas materiales en primer lugar, y ahí es donde fracasamos. Por eso no podemos salir del Evangelio. Entonces, la característica de una persona que ha nacido de nuevo ¿se acuerda que estuvimos mirando el versículo 1? Es la que persevera. ¿Y la que persevera en qué? En el Evangelio. Persevera en la palabra de Dios. Y eso tenemos que ser nosotros. Si decimos que somos cristianos, nuestra vida se debe denotar la perseverancia en la Escritura. Que vivimos ahora, ya no vivimos para nosotros ni para agradar al mundo, vivimos para agradar a Dios.
Y la única manera de agradar a Dios es viviendo las Escrituras. Vivir una vida en santidad, en esfuerzo, en vivir una vida en santidad. Por eso el versículo 2 dice, si retenéis el Evangelio. Si retenéis el Evangelio, sois salvos. Si decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y le llamamos Señor, se tiene que notar que Él es el que manda en nuestra vida, ¿verdad? Él es el que manda. Y cuando Él manda en mi vida, la característica es que yo vivo el Evangelio. Enseño el Evangelio, vivo el Evangelio, y esa es la característica también de un cristiano maduro, de un anciano. De un anciano de una iglesia debe ser una de las características principales que él vive el Evangelio, que es irreprensible. Ahí comienza la característica de un anciano, que es irreprensible y apto para enseñar. ¿Se entiende? Apto para enseñar. Vive el Evangelio y lo enseña. Y esa es la característica de un anciano. Una iglesia que no tiene ancianos, o tiene ancianos y no enseña la palabra, es un fracaso. ¿Se entiende? Porque la característica de un anciano tiene que enseñar la Escritura. Y la iglesia, como hemos visto, se caracteriza, la iglesia bíblica, por un grupo de ancianos que enseñan la palabra de Dios. Y obviamente que esos ancianos tienen que calificar según lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, ni lo que dice una misión o lo que dice un instituto, lo que dice la Biblia. Y la iglesia es la responsable de decir, este hermano tiene toda la característica de un anciano, él puede ser un anciano. ¿Se entiende? Entonces, todo, ¿verdad? Dios nos ha dejado todo en su palabra y nosotros simplemente tenemos que abrir la palabra, escudriñar la palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces, el cristianismo no es una decisión humana, porque hicimos una decisión, o levantamos la mano, o fuimos bautizados, o tomo la cena, o pues soy miembro de una iglesia. El cristianismo es un modo de vida, es un modo de vida, es una vida nueva, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en más son todas hechas nuevas. No vivimos en el pasado, y aquí en más son todas hechas nuevas, somos nueva criatura. No es por lo que hacemos, no es por la religión que practicamos, sino por el modo de vida. El modo de vida. Fue lo que estuvimos mirando el domingo pasado. Pero ahora Pablo va al contenido del Evangelio. Lo que significa el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Por eso la buena noticia hay que decirla, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, los cristianos. Decir la buena noticia. El Evangelio, ¿verdad? Sí, el mundo está perdido. Salimos al mundo y el mundo lo que nos habla es inseguridad, economía está un fracaso en esto, fracaso en esto, todo mal. ¿Y quién viene con la buena noticia? El cristiano. Hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo murió por ti, ¿verdad? Cristo murió por ti. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador y vas a recibir la vida eterna. Simplemente es creer. Simplemente es creer. Entonces, como evangélicos tenemos que saber lo que significa evangelio, ¿verdad? Por eso en el versículo 3 y 4 Pablo lo explica. ¿Qué significa el evangelio? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber explicar. Por eso cuando salimos a la calle o estamos en el almacén o salimos a evangelizar, tenemos que... Salgo a evangelizar, bien. Pero si salgo a evangelizar, salgo a hablar lo que es el evangelio. No salgo a hablar de política, ni de fútbol, ni como tal tiempo. ¿Se entiende? Salgo a evangelizar. Por eso Dios nos dice, salgan y evangelicen, prediquen el Evangelio. Versículo 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Bueno, Pablo primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo primero que él recibió lo enseñó. ¿Tá? ¿Qué vemos aquí? Que Pablo no creó el Evangelio. Pablo no lo hizo el Evangelio, no lo creó, ni lo moldeó al modo de él, sino que él recibe, es enseñado por Dios, el Evangelio él lo recibe y así como lo recibe, él lo explica a los otros. Él no recibió el Evangelio por hombre alguno, sino por Jesucristo mismo. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Gálatas 1, 11 al 12. Dice así, os hago saber, hermanos, me está hablando los hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es que Pedro vino y le dijo el Evangelio a Pablo. ¿Se entiende? No es que vino Santiago y le predicó el Evangelio a Pablo y Pablo se convirtió. Él lo recibió de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco.
se le aparece Cristo y ahí él cree en Cristo. Entonces el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio que nosotros predicamos lo recibimos de Dios. Él es Él que viene, nos saca el velo por medio de su Espíritu, nos muestra la cruz y Él es el que genera en nosotros fe para que nosotros creamos en el evangelio, ¿verdad? Es una obra de Dios, no es obra de hombres. Dios usa hombres y mujeres para que nos prediquen, pero la obra la hace Dios, no lo hace el hombre. Porque a veces decimos, sí, pero viste, él vino y me predicó tan bien y yo creí. Pero ¿saben qué? El evangelio es por Dios, es obra de Dios. Es Él que nos saca el velo, es Él que nos lleva a Cristo. El Padre es, como mismo Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. El Padre no lo trajere, no hombre. Entonces Pablo lo que está explicando eso, yo no recibí el evangelio por hombre alguno, sino que lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, versículo 12 de Gálatas 1. Y lo mismo que él aprendió, lo enseñó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprendimos el evangelio, ¿qué hacemos? Lo enseñamos a otro. Entonces nosotros ¿qué somos? Repetidores de este mensaje. Repetimos el mismo mensaje. No, pero hay que agregarle algo, ¿viste? Porque no podemos decirle a la persona que está condenada. Ese es el mensaje del evangelio. El que no cree ya es condenado. ¿Se entiende? Entonces no podemos cambiar el mensaje, porque es el mismo mensaje que recibieron los apóstoles y nosotros somos apóstoles, una iglesia apostólica, ¿verdad? Estamos fundados por los fundamentos de los apóstoles, lo que ellos escribieron, nosotros repetimos lo que ellos escribieron. No podemos hacer otro evangelio, ya hay uno solo. Por eso hay que predicar el evangelio y vivir el evangelio. El que no predica el evangelio o no vive el evangelio es un falso creyente. Por más que iglesia que vaya, por más que cosa que haga en la religión, el que no persevera no es de Dios, ¿verdad? Que fue lo que vimos el domingo pasado, los que perseveran en el evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Romanos 10, versículo 8 al 11. Dice así: ¿Mas qué dice cerca de ti esta palabra? Esta es la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, por la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Por eso el cristiano donde va predica el evangelio, vive el evangelio. El mundo se ríe, se burla, pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos vergüenza del evangelio. Porque nosotros creemos que el evangelio es poder de Dios. Por eso lo predicamos, lo enseñamos y lo vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en el poder de Dios. Vivimos el evangelio. Por eso no somos inventores de doctrinas nuevas o de un evangelio nuevo. Como dije hoy, somos repetidores. Decimos el mensaje que hemos recibido como lo hizo Pablo. El mismo mensaje que Pablo recibió, nosotros seguimos repitiendo el mismo mensaje. ¿Verdad? Entonces es importante darse cuenta que este evangelio no es una enseñanza reveladora o por un sueño o porque alguien vino, ¿no? Vino del cielo, ¿verdad? Enviado por Dios para que nosotros podamos creerlo, vivirlo y enseñarlo a otro. Este evangelio no solamente es un evangelio que vino así nomás, sino que después vamos a ver en el versículo 5 al 8, Pablo pone los testigos de los que vieron a Cristo crucificado, sepultado y resucitado y ascendido al cielo. Hubieron testigos que lo vieron. Entonces no es que simplemente algo espiritual. No, hubieron testigos que lo vieron, vieron al Señor Jesucristo. No fueron sueños, no fueron opiniones humanas, sino fueron testigos que vieron, y por eso Pablo lo pone aquí. Fulano lo vio. O sea, no es un evangelio inventado por Pablo, sino que hay testigos que vieron al Señor crucificado, sepultado y resucitado y después que ascendió a los cielos. Entonces no importa tu opinión, no importa mi opinión, lo que importa es el evangelio, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios. No importa tu interpretación, no importa la interpretación de ella, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros somos repetidores, repetimos.
¿Qué hacían los profetas cuando en el Antiguo Testamento? Iban a la ciudad y le decían al Señor, no voy a decir estas palabras porque viste que esto no le va a gustar al rey. Me va a cortar la cabeza. No, ellos iban y se paraban delante del rey y decían, así dice Jehová. Taca, 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 taca. Las mismas palabras que el Señor le decía al profeta, el profeta lo decía ahí. O al pueblo. Bueno, las mismas palabras que tenemos aquí, nosotros tenemos que repetir. ¿Verdad? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos y está al lado de Dios intercediendo por los suyos. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque todos somos pecadores y estamos todos condenados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado. ¿Qué dura decir el mensaje del Evangelio? Segundos. Entonces la opinión nuestra no vale, lo que vale es el Evangelio. Cristo murió. Bueno, Cristo murió, la muerte de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio. Un Salvador muerto. Él tenía que morir, ¿verdad? Para el mundo es locura. ¿Cómo va a creer en un muerto? Aunque el mundo cree en sus dioses muertos. Creen en San Cono, creen en la Virgen María, creen en Buda, creen en Confucio. Bueno, hay tantos dioses y sectas, ¿verdad?, que creen en muertos. Pero nuestro Salvador murió, pero resucitó. Es el único y es el problema que tienen contra el cristianismo, el mundo, la resurrección de Jesucristo. Eso es donde choca el mundo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a creer en un hombre que resucitó de los muertos? Pero el cristianismo no es algo distinto a las otras religiones. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, para salvar a los pecadores. La muerte de Jesucristo es el acontecimiento central del cristianismo, fundamental para la redención y el perdón de pecados. Si Cristo no moría, no había redención y perdón de pecado. Y la reconciliación de la humanidad con Dios. Él tenía que ser sacrificado. Él nuestro sustituto. Satisfacer la justicia divina. Acuérdense lo que vimos hoy. Dios es ira. Y Dios está airado todos los días contra el pecador, contra el inicuo. ¿Cómo aplaca su ira Dios? Bueno, sobre su Hijo. Sobre ahí, en la cruz. Ahí Dios descarga su ira. La ira que yo merecía, la recibe su Hijo. Bueno, ¿para qué? Para reconciliarme con Dios y tener paz con Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo satisface la justicia divina. Y es nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto. Libera el pecado y la muerte. Nos libera del pecado y la muerte gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso lo hace nuestro Señor, pero Él tenía que morir. Él ofrece su vida para darnos vida eterna a nosotros. Entonces acá vemos el mayor amor de alguien, dar su vida por rescates de muchos. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y todo esto gracias a Dios, al plan de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces el sacrificio expiatorio y rescate de Jesucristo, Él tuvo que morir voluntariamente, como un cordero de Dios. ¿Cómo moría el cordero? Voluntariamente. El cordero es el animal que lo llevan y queda quietito. No sé si ustedes han visto cuando matan al cordero o van a carnear en la gente de campaña, el cordero no se pone a pelear ni corre, no, lo agarran y queda quietito. Y Él se entrega ahí. Bueno, así Cristo murió por nosotros, para quitar el pecado, como dije hoy, del mundo, para pagar el rescate por muchos. También por la muerte de Cristo encontramos la justificación y la reconciliación. A través de su muerte Dios reconcilió al mundo consigo mismo, permitiendo que los creyentes sean declarados justos ante Dios. El justo muere por los injustos. ¿Para qué? Para hacernos justos. ¿Se entiende? Todo está en la muerte de Cristo. Él tenía que morir, porque si no, ¿quién lo iba a justificar? Él tenía que morir. Entonces, Él tuvo que soportar el castigo y la maldición que correspondía a los seres humanos. Él se hizo maldición allí en la cruz. El Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que muere en la cruz, que está en la cruz. ¿Qué hace el Padre? Maldice a su Hijo allí, para que yo pueda ser bendecido por Dios. ¿Entiendes? Pero Cristo tenía que morir. Esa maldición la tenía que recibir yo, por la desobediencia que yo tenía hacia Dios y la rebelión que tenía yo en contra de Dios. Y también tenía que morir Él, porque Él iba a vencer el mal. Victoria sobre el mal. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria cósmica que destruyó la obra del diablo y despojó el pecado de su poder del gobierno. Bueno, antiguamente todo el mundo tenía miedo ¿a qué? A la muerte. A la muerte. Y Satanás
sentenciaba al mundo y el mundo tenía miedo a la muerte. Pero ¿saben qué? Ahora, gracias a Cristo, no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, tenemos vida eterna, los creyentes. Y venimos al mensaje a esa persona que está moribunda, estamos por morir, me estoy muriendo. Pero mira, hay solución. No es capaz que Dios te cura, pero si te morís, vas a un lugar mejor, no vas a un lugar de tormento. Cree en el Evangelio, ¿se entiende? Ya al morir Cristo derrota a Satanás y le quita el imperio de la muerte. Y es el Señor que tiene ahora, ¿verdad? Él es el victorioso y es Él que da la solución y da esperanza al moribundo que está muriendo. Pero Él tenía que morir primero, ¿verdad? Para darnos esa esperanza. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o la resurrección? Bueno, no se pueden separar las dos cosas. Van de la mano las dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo murió Cristo? Bueno, ¿cómo murió? ¿Quién lo mató? El gobierno romano, ¿verdad? Los romanos lo ejecutaron por medio de las crueles y atroces formas de pena capital jamás concebida, la crucifixión. Bueno, sabemos que, ya lo estudiamos la otra vez, los romanos no inventaron la crucifixión, sino fueron los persas. Los romanos lo que hicieron, la perfeccionaron, para que sufrieran, la persona que era crucificada no muriera enseguida, sino que pasara ciertas horas sufriendo, ¿verdad? Y muriera desangrada, muriera por asfixia o por un ataque al corazón. Eran expertos en torturar gente. Y bueno, ahí cayó nuestro Salvador cayó en las manos de estos expertos para torturar gente. Ya el Señor, cuando estaba, ¿se acuerdan? En el huerto con su discípulo en el último tiempo, Él dijo, ya es la hora, viene la hora, ya el Hijo del Hombre va a ser entregado a la potestad de las tinieblas. Ya cuando lo agarran a Cristo, ya el Padre lo entregó. Y ahí le hacen cualquier atrocidad a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él tenía que sufrir por nosotros. Acuérdense que todo lo que sufrió Cristo, cada vez que miremos la cruz, mirar a Cristo y decir, Él murió por mí. Por mí murió Jesús, clavado en una cruz. Entonces, bueno, comenzaban, ¿verdad?, con golpes, con azotes. Los azotes, algunos tenían garras, en la punta tenían punta de metal o hueso cuando clavaban, azotaban, eso se clavaba en la carne, se hinchaban y se agarraban todito, ¿verdad? Ahí la carne de nuestro Salvador se desgarró. No solamente eso, sino que después le pusieron la túnica, ¿verdad?, arriba de sus heridas, la espina, la corona de espina, y esa túnica se pega en la herida, ¿verdad? Y le encajan en ese palo arriba, ¿verdad? Donde él tuvo que llevar ese palo, esa cruz, sobre su espalda, también ese roce de madera con la tela, todo ahí se pegaba en la carne, ¿verdad? Después de haber recibido toda la golpiza que recibió, tenía que llevar esa cruz. Después llegaba, ¿se acuerdan? Para seguir más rápido, llegaba al lugar, dice la Biblia que le arrancaron la túnica, no fue que le sacaron despacito, no, lo agarraron uno de lado y ¡zas!, le arrancaron todo, y ahí, ¿verdad?, salía otra vez, quedaban en carne viva y en llaga viva, ahí lo tiraban al suelo, y ahí en el suelo, no era que el suelo de baldosa, sino en piedra, donde había tierra, ahí toda esa tierra, toda esa piedra entraba dentro de la herida, o otra vez a sufrir. No sé ustedes si han caído en la calle de Balastro. Yo me caí varias veces, cuando era muy chico me caía, porque claro, no era como ahora que hay asfalto, era Balastro, uno se caía, entraba una piedrita y ¡qué dolor! Bueno, pues imaginen el Señor, toda la cantidad de tierra y piedra que le entró dentro de la herida, lo tiraban al suelo y después clavaban sus manos y sus pies. Y cuando lo tiraban, obviamente caía arriba de ese palo, con las piedras todo ahí, entraba dentro de su cuerpo, dentro de sus carnes, después iba clavado en sus manos, ¿verdad? Sus manos tocaban los tendones, no sé si ustedes alguna vez se han pegado en un tendón, es un dolor insoportable. Imagínense perforar un tendón, o que el tendón moverlo, sacarlo de lado por ese clavo, ¿verdad? Todo eso, y después parar la cruz, y el golpe de la cruz, también el seco en las manos, el seco en el pie, las heridas, todo eso sufrió nuestro Salvador. Y no solamente eso, sino que después era todo una travesía poder respirar. Estar ahí clavado, él tenía, para poder respirar, tenía que apoyarse en sus pies para poder respirar. ¿Por qué? Porque él no podía respirar, al estar para abajo, ¿verdad?
sus heridas, los calambres, porque acuérdense también que al no poder respirar, el cuerpo produce calambres. ¿Se entiende? Paralizado por los calambres, él se tenía que parar para respirar, apoyarse en sus pies, para que poder respirar. Bueno, todo eso era una travesía, poder respirar. Con nosotros lo podemos hacer así nomás, ¿verdad? Bueno, él en la cruz fue toda una travesía poder respirar. Cada palabra, cada cosa que el Señor hablaba era un sacrificio, era un dolor. Pero ¿por qué estaba ahí el Señor? Por nosotros, por nosotros. Entonces, hermanos, que podamos, ¿verdad?, valorar lo que Cristo hizo y poner nuestra vida al servicio de Dios. No fue, si Cristo murió en la cruz. No, Él sufrió. Y sufrió como hombre, porque no, Él era Dios, hombre, pero era hombre también. Él sufrió, sintió los clavos, sintió los azotes, ¿verdad? Sintió dolor, un dolor insoportable, y la ira de Dios sobre Él. ¿Para qué? Para darme vida eterna a mí. Entonces debemos mirar allí como que si estuviéramos mirando la cruz y mirar, ¿verdad?, todo lo que Él sufrió para salvarme, todo lo que el Padre también tuvo que soportar, ¿verdad?, dándole la espalda a su Hijo, que el mundo se burlara, le pegara, sufría a su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso el Señor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo desamparó. Entonces todo eso, ¿verdad?, era todo un dolor, tanto físico, espiritual, para el Hijo de Dios, desamparado, por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces también no era raro que los insectos también aparecieran. Qué feo, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que no pueden moverse y viene una mosca, vienen, ¿verdad?, y no se puede sacar. Bueno, imagínense nuestro Salvador. Los insectos dentro de las heridas, ¿verdad?, dentro de los ojos, dentro de las orejas, la nariz, y después las aves de rapiña, que venían a picarla, a comer la carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay uno de los ladrones, vino un cuervo y le comió los ojos? Todo esto era en la crucifixión, estaba todo planeado para que fuera allí, iba a sufrir como nadie, ¿verdad? Entonces la cruz fue un sufrimiento para nuestro Salvador, sí, fue un sufrimiento. Era Dios, sí, pero era un hombre también. Y Él sufrió, y Él perdió mucha sangre, Él le dolió, le golpearon, sufrió el desamparo del Padre. Y bueno, como ya se está comprobado que Cristo murió por un ataque al corazón. Se le parte el corazón, a nuestro Salvador, por el abandono del Padre, ¿verdad? La suficiencia de respiración, la pérdida de sangre, todo se juntó y nuestro Salvador murió. Ahí en nuestra cruz, Él tenía que morir. Y de la forma más cruel tenía que morir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre Él. Por eso cuando Él estaba orando en el huerto, ¿se acuerdan? Y dijo: Padre, que pase de mí esta copa. Porque Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero Él aún así Él dijo: pero Padre, no se haga lo que yo quiero. Se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Y Él sabía que tenía que sufrir. Tenía que morir allí. Y bueno, por eso nosotros tenemos que hablar de la muerte de Cristo. Él murió. Y explicar por qué murió Cristo. ¿Y cómo murió Cristo? Tenemos que explicar todo. Porque somos nosotros los que sabemos cómo murió Él. Por nosotros. Por eso, como Pablo, tenemos que predicar a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Predicar a Cristo crucificado, muerto, allí en la cruz. 1 Corintios 15:4. 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, muchas personas han muerto, ¿verdad? Muchas personas buenas han muerto, pero no pueden sacar el pecado de nadie. Solo el Hijo de Dios pudo sacar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque era sin pecado, perfecto. El Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha. Y Él tuvo que morir así, ¿verdad? Antes que el velo se partiera en dos, antes que dijera consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía sobre Él. Él, o sea el Hijo, la llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Él iba ahí, sabía que iba a recibir la ira de Dios, iba con la cruz. La Biblia dice que Él iba con gozo. ¿Por qué? Porque Él iba mirando todo el futuro, todo lo que iba a salvar por medio de esa obra allí en la cruz. Todo lo que Él estaba sufriendo
iba a repercutir en el futuro, la salvación de los hijos de Dios. Por eso él fue con gozo a morir allí en la cruz, ¿verdad? No fue llorando, ni ay padre, ni arrastrándose. No, 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 no. Él fue con gozo. Él dice que él trancó la carretilla, como decimos nosotros, ¿verdad? Trancó sus muelas y miró allá al lugar del Gólgota y fue con gozo, porque sabía que él tenía que sufrir y esa consecuencia del sufrimiento iba a traer una esperanza para el mundo, el Evangelio. El Evangelio. Por eso todo se lo debemos a él, ¿verdad? Esa cruz donde él recibe la ira de Dios. Y como dije hoy en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, y él está ahí en el huerto orando, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, saca de mí esta copa. Él sufrió, hermanos. No siempre, porque a veces pasamos el sufrimiento de Cristo como que él murió, él fue colgado en la cruz, pero él sufrió verdaderamente ese lugar que nosotros teníamos que tener. Pero conforme a las Escrituras, ¿dónde lo dice que él tenía que sufrir? Isaías 53, versículo 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5. El Cordero de Dios tenía que sufrir. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, o sea Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya el profeta Isaías, cientos de años antes, ya él lo escribió todo lo que iba a pasar el Mesías. Por eso Pablo dice, conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba. Estaba escondido, ¿verdad? Dios no había revelado todavía el Evangelio, pero sí los profetas estaban escribiendo todo lo que iba a pasar el Mesías. No dice, bueno, él sufrió, no, él fue molido. A ver, cuando molemos carne, ¿cómo la molemos? La molemos, carne picada. Bueno, él fue molido, su carne fue molida por nosotros. Entonces, una gota de esta copa llevaría a nuestra alma a una ruina sin fin. Nadie aguanta la ira de Dios. ¿Quién podía aguantar la ira de Dios? Solo el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios conocía al Padre. Su ira la conocía, ¿verdad? Y él la iba a recibir. Por eso él sabía todo lo que le esperaba y lo que estaba escrito sobre él, que iba a ser molido, iba a ser deshecho allí en la cruz para poder ayudarnos, para poder salvarnos por nuestro pecado, como dice el versículo, ¿verdad? 1 Corintios, estoy en Romanos, 1 Corintios 15, nuestro texto que estamos, versículo 4, y que 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fueron responsables por la muerte de Jesús. Él sufrió por una causa, no sufrió por una causa política o por una envidia o por alguna religión. Él murió por nuestros pecados. Y esa fue la muerte. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestro pecado. Y fue sepultado. Fue sepultado. Nosotros a menudo nos pasamos también, no hablamos de la sepultura de Jesús como parte del Evangelio. Hablamos que él murió en la cruz, podemos hablar que Él murió en la cruz, y bueno, Él resucitó. Muchas veces nos salteamos que Él fue sepultado. Él tenía que ser sepultado. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar que era un hombre que murió, y todo ser humano que muere es sepultado. Más un judío, ¿verdad? No podían dejarlo, tenía que ser sepultado. Entonces, era una prueba positiva de que Él realmente murió, que era un hombre y murió, no era un espíritu, no era una cosa que andaba volando, sino que Él era un ser humano y murió y fue sepultado, ¿verdad? La muerte de Jesús confirmada en la cruz, antes que Él fuera bajado, era ser sepultado. Juan 19, 31 al 37 nos habla que Él debía ser sepultado. La sepultura de Jesús también es importante porque cumplió las escrituras que dijeron y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Isaías 53, 9. Ya también estaba profetizado que Él iba a ser sepultado. Así que el que moría en la cruz allí, si era el Mesías, tenía que morir y ser sepultado, porque ya Isaías 53, 9
no habla. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, ¿se acuerdan? Mateo 27, 57 al 60. El Señor es sepultado ahí. ¿Qué están cumpliendo? Lo que decía Isaías. Por eso Pablo dice, porque ya fue escrito, conforme a la Escritura. Yo estoy predicando un evangelio conforme a las Escrituras. No era algo nuevo que Pablo traía, sino que era el cumplimiento de las Escrituras, el evangelio. Entonces la sepultura de Cristo es fundamental en la Biblia porque confirma la realidad de una muerte física, sellando su obra redentora antes de la resurrección. Para el creyente representa el fin del pecado, la garantía de la victoria sobre la tumba y la esperanza de su propia resurrección, convirtiendo la tumba en un símbolo de esperanza. Antes nosotros moríamos y íbamos a la condenación, pero ahora que somos salvos, somos hijos de Dios porque creímos en el Evangelio. Nos arrepentimos de los pecados y creímos en el Evangelio. Ahora, morir para el cristiano es ganancia, ¿verdad? Para el mundo está muriendo, qué horrible, me muero, pero para el cristiano es dormir, ¿verdad? Es como acostarnos a dormir. Me despierto y voy a estar en la gloria con mi Padre. Por eso la muerte de Cristo nos da, la sepultura de Cristo nos da esperanza. Entonces se confirma que fue una muerte real, que Cristo realmente murió, que estuvo allí, ¿verdad? En una tumba. No fue que, como dije hoy, no fue que alguien dijo o alguien te piensa, sino que también los testigos, acuérdense de los testigos. Versículos 5 al 8, Pedro lo vio, Juan lo vio, fueron a la tumba, no vieron el cuerpo, donde ellos habían puesto el cuerpo no lo vieron. Entonces hay testigos, ¿verdad? Que ellos pusieron el cuerpo y cuando resucita, también hay testigos que hay resurrección. Él resucita de los muertos. Entonces el fundamento de la fe, junto con la muerte y la resurrección, la sepultura, forma el núcleo del Evangelio esencial para la salvación. Y la muerte de Cristo nos identificamos con Cristo. Cuando morimos nos identificamos con Cristo. Pero también cuando nos bautizamos, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué simbolizamos? ¿Qué testificamos al público? El Evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo me identifico con Cristo. ¿Qué? Que creo que el que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y tengo una esperanza de gloria. Esa obra me da esperanza y la creo. Por eso el bautismo es un testimonio público, que creo en el Evangelio. Entonces la esperanza de la resurrección, no en la sepultura. La sepultura no es el final, sino es el comienzo para el cristiano, ¿verdad? El comienzo de nuestra vida y nuestra vida eterna. Bueno, ya fuimos salvos para la vida eterna, pero ya ahí entramos a nuestra patria celestial, ¿verdad? Entonces, todo se lo debemos a Él. La resurrección de Cristo, es el fundamento de la fe cristiana, garantizado la justificación del creyente, la victoria sobre el pecado y la muerte, y la esperanza segura de la vida eterna. El Padre resucita a Cristo, la demostración de que el Padre quedó satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz, es que Él lo levanta de los muertos. Él lo levanta de los muertos, ¿verdad? Y también nos da esperanza de la resurrección a nosotros. Creyendo en esa obra que Cristo hizo, tenemos vida eterna. Entonces la importancia clave de la resurrección para el creyente, bueno, salvación y justificación, la resurrección, prueba que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte pagó completamente por los pecados. Sin ella, sin la resurrección, sería un evangelio sin esperanza. Creeríamos otra vez lo mismo que creer en Mahoma, en Budas, todos muertos, ¿tá? Pero nuestro Salvador resucitó de los muertos. Y es Dios, resucitó de los muertos. Él lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Le tengo poder para tomarla y tengo poder para darla y volverla a tomar. Y se cumplió todo lo que Él dijo. Y eso nos da esperanza de vida eterna, ¿verdad? Nos garantiza el futuro. Por eso el cristiano vive confiado. Debemos vivir confiados. Según lo que nos pase aquí, lo que nos hagan, no importa. Yo tengo vida eterna. Si muero hoy, voy a las glorias eternas. Y esa es la diferencia del mundo. Y el mundo tiene que ver que nosotros tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos paz, tenemos paciencia, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Nosotros, cuando vienen nos preguntan, ¿qué te pasa? Pues no reaccionás como fulano.
¿sabe qué? Lo que me hagan es secundario. Es secundario, porque sé bien que lo que me está pasando en mi vida, Dios lo está permitiendo y es para mi bien. Y si me muero ahora, tengo vida eterna. Yo me voy con Él. Por eso el cristiano tiene paz. Y todo esto estaba escrito, ¿verdad? Toda la obra de Cristo, como dije hoy, conforme a las Escrituras, como dice Pablo en nuestro texto. ¿Por qué era tan importante? Porque Pablo está diciendo que las Escrituras, el Antiguo Testamento, estaba escrito. Simplemente Cristo vino a cumplir las profecías de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El plan para su muerte estaba descrito en lugares como en el Salmo 22, Isaías 53, todo estaba escrito ahí donde Cristo iba a morir y iba a resucitar. El plan de su resurrección es descrito en lugares como Oseas capítulo 6, versículo 2, Oseas 6.2, Jonás 1.17, Jonás 1.17, Salmo 16.10, bueno, y después sigue, ¿verdad? Hay varios textos donde habla de la resurrección. Uno de los pasajes del libro más antiguo de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, a ver si se acuerdan cuál es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Se acuerdan? Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job es el libro más antiguo de la Biblia antes de Génesis. ¿Ah? El Job capítulo 19, 25 al 27, Job 19, 25 al 17 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿De qué está hablando Job? De la redención, de la resurrección. Resurrección, ¿verdad? Yo sé que Él vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está profetizando Job lo que iba a pasar con el Mesías. El primer libro de la Biblia ya lo estaba diciendo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job dice: yo con estos ojos voy a ver a Dios. ¿Qué está hablando Job? De su resurrección. ¿Se entiende? Habla de la resurrección del Hijo de Dios y habla de su resurrección, que va a resucitar, pero en cuerpo. Porque dice: estos mis ojos, no otros ojos, no, estos mis ojos van a ver a Dios. ¿Saben qué, hermano? Nuestros ojos van a ver a Dios. Este cuerpo, Dios nos va a perfeccionar este cuerpo para que no peque, pero en el cuerpo vamos a ver a Dios. Lo mismo que Job, la esperanza que tiene Job, la tenemos nosotros. También habla del Salmo 16, versículo 9 al 11, Salmo 16, versículo 19 al 11, capítulo 73 y versículo 24 del Salmo también habla de lo mismo. Entonces ya el Antiguo Testamento estaba lleno de la resurrección, lleno de la resurrección. Y el tema que está tratando Pablo con los corintios, que creyeran en la resurrección, que ellos creían en la resurrección de Cristo, pero el problema de ellos es que no creían en ellos que iban a resucitar en cuerpo. Por algo Cristo resucitó en cuerpo para darnos esa esperanza, que un día Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo, pero ese cuerpo va a tener ojos, va a tener boca, va a tener manos, lo mismo que tenemos nosotros, pero va a ser un cuerpo que no peque contra Dios. El Evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento, estaba profetizado, pero claro, Dios le da la luz a los apóstoles para que ellos lo descubrieran y ellos lo escribieran y lo dieran a conocer a nosotros. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Para poder tener ese mensaje, conocer ese mensaje, poderlo explicar, poderlo enseñar a otros y nosotros poderlo vivir. Vivir confiado, como cantamos. Estamos confiados. Él me protege, Él me cuida, Él no me abandona, Él está conmigo como poderoso gigante. Qué bueno saber que mi Salvador no está muerto en una tumba, sino que está en el cielo al lado de Dios intercediendo por mí, por este pecador que merecía el infierno. Ay, yo merezco esto, yo merezco esto, yo merezco esto, y así andamos. ¿Saben qué es lo que la Biblia dice que merecíamos nosotros? El infierno. Así que, hermanos, lo que vivimos ahora tenemos que estar agradecidos. Tenemos agua, tenemos salud, tenemos pies para caminar, tenemos un techo, tenemos ropa, tenemos una familia, gloria a Dios. Tenemos más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que lo que merecía era el infierno. Estamos todos separados de Dios, todos separados de la gloria de Dios, pero gracias a Él, a Cristo, que vino y murió por nosotros, nosotros ahora tenemos una esperanza viva, una esperanza de gloria. Pero todo se lo debemos a Él. Él merece toda la gloria. Que podamos nosotros también
traer este mensaje con el mismo mensaje que recibieron los apóstoles, nosotros también poderlo repetir. No cambiarlo, sino decir lo mismo que ellos dijeron. Y aquellos que no han creído en este mensaje, bueno, hoy es día de salvación. Hoy es día donde te puedes arrepentir y creer en el Evangelio. Porque si mueres hoy y no te has arrepentido, vas al infierno. Tienes la ira de Dios sobre tu vida. Dios está airado todos los días contra el impío. Pero también Dios todos los días le da la oportunidad al impío que se arrepienta. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios? El amor y la ira no se pueden separar, van juntos. Dios no puede separar sus atributos. En la cruz vemos amor, ira, ¿verdad? Salvación. Todos los atributos de Dios los vemos allí en la cruz. Simplemente, hermanos, no cambiemos el mensaje del Evangelio. Creamos en ese Dios que es lleno de amor, pero también está airado todos los días contra el impío. Prediquemos el Evangelio. Pablo dice que él lloraba, pidiéndole por favor a la gente que se arrepintieran. Por favor, ¿por qué? Porque creía el mensaje del Evangelio. Porque sabía que si la persona no creía, iba al infierno. Que podamos también nosotros también rogarle a las personas que crean en Cristo. Vamos a ver. Padre, bendito sea, Señor, tu nombre. Gracias por el glorioso Evangelio y gracias porque tú lo has dado a conocer a nosotros. Padre, los más pequeños, lo más significante tú has elegido para que podamos llevar este gran mensaje. Un mensaje del cielo, un mensaje que vino de tu mente, oh Dios, para que nosotros podamos ser salvos por Él, vivir para Él y darlo a conocer. Padre, la gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor amado. Tú sabes, Señor, que soy débil. Todos somos débiles y fracasamos. Pero Padre, confiamos en ti y en tu poder. Padre, ayúdanos y levántanos para la gloria de tu nombre. Y que podamos ser fieles embajadores. Que no fallemos, Señor amado. Que podamos, oh Dios, llegar hasta el día de nuestra muerte y poder llegar a ser fieles. Fieles, como tú nos pides. Padre, la gloria sea para ti. La alabanza sea para ti. Ruego por aquellos que no han nacido de nuevo. Para que el mensaje del Evangelio, oh Dios, esté tratando con su alma y tú lo salves. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, por orar y bueno, compartir el mensaje. Si Dios quiere, estaremos el miércoles con el libro de Nehemías, estudiando cómo ser un buen líder para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y gracias.